Bueno, seguimos acá con más programa. Tengo una mesa redonda muy linda, hermosas mujeres que algunas ya han metido ahí sus bocadillos chiquititos, pero antes voy a hacer un comentario sobre la mesa, sobre el tema en realidad. El tema se llama duelos, cómo atravesamos las pérdidas y lo que quería comentar es esto. Hoy vamos a hablar de algo que todos atravesamos, aunque no siempre sepamos nombrarlo. Los duelos. Porque cuando pensamos en duelo solemos asociarlo rápidamente con la muerte, con la pérdida de alguien querido. Pero en realidad a lo largo de la vida atravesamos muchos duelos. Una separación, un trabajo que termina, una mudanza, una migración, un proyecto que no fue, incluso versiones nuestras que ya no somos. El duelo aparece cada vez que algo significativo cambia y nos obliga a reacomodarnos emocionalmente frente a una nueva realidad. Y quizá el desafío más grande es que vivimos en una sociedad que nos pide seguir rápido, estar bien pronto, mirar hacia adelante, cuando el duelo en realidad necesita tiempo, espacio y palabras. Hoy queremos abrir este espacio para hablar de las pérdidas sin apurarlas, para entender qué nos pasa cuando algo se rompe, se transforma o se termina, y también para pensar cómo acompañarnos mejor, a nosotros mismos y a los otros, en esos momentos. Porque tal vez el duelo no sea solamente no sea solamente acerca de lo que perdimos, sino también acerca de cómo seguimos viviendo después. Así que la propuesta es hablar con Marisa Pérez Labat. Bienvenida, Mari. Gracias, Vale, un placer como siempre. Bueno, un placer tenerte, licenciada en psicología y mucho más. Sí. Un título porque muchos tienen muchos. Jessica Delgado, Jessie, bienvenida. Muchas gracias. Counselor, coach y mucho más. Mucho más. Abogada. Hasta el día Que te vayas de acá, te voy a decir. me sale por los poros. Lo dije bajito. Sí, sí. Manuela Al. Hola, Bienvenida. ¿cómo están? Gracias. Licenciada en psicología y algunas otras cosas, pero bueno, lo nombro nomás. Cristina Villalba. Hola, Cris, hola. bienvenida. ¿Siempre yo no te veía en la mesa o no? ¿O viniste el mes pasado? Enero. Bueno, Sí, hace mucho, tenés bueno, razón. enero hasta acá es una eternidad. Enero. Sí, Saliste sí, por sí. Meet, creo, la última, ¿no? Creo que sí. Saliste por Meet. Bueno. Creo que sí. Coach, counselor, licenciada en educación, bueno, un par más ahí tenés, unas licenciaturas ahí andantes, un par de talleres y demás, bueno, que haremos también. Ya Haremos, contaremos. sí, sí. Bueno, bienvenidas y gracias por estar en esta mesa, por compartir un tema fuerte pero lindo y que a todas nos atraviesa. Manu, estabas ahí como... Sí, estaba la pensando, digo, el duelo nos atraviesa en cada aspecto de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a hablar del duelo? Estaba pensando en Ahí eso. está, ¿cómo empezar a mientras hablar? leías la introducción. Se me ocurre esto, ¿se habla de duelo? Bueno, Yo ¿se creo que habla? sí, cada vez más por suerte. Hay que atravesarlo al duelo, hay que vivirlo más que hablarlo. Hay que hablarlo. Hay ¿o que no? hablarlo y vivirlo. No queda otra, No. ¿o sí? Pasa que el duelo es un proceso de transformación interna en el cual uno pierde un objeto amado, ya sea una persona, un lugar, por ejemplo, de trabajo, una mascota, y en donde lo que se pierde no es solo ese objeto, sino la parte nuestra que se reconoce en ese amor que ya no está. Me gusta eso. Entonces, a esto iba cuando decía que es el atravesamiento de una experiencia, ¿no? Y atravesar, la experiencia de duelo es atravesar la falta de garantías que hay en ese mundo nuevo que vamos a conocer. ¿Qué En ese- perdemos de nosotros en un duelo? Ahí Bueno, bajémoslo para... Esa es la pregunta, me parece, ¿no? Claro. ¿Cómo me reconozco a partir de esta pérdida? Yo no sé cómo va a ser este mundo nuevo, y por ende desconocido. Este mundo sin eso. Este mundo sin ese espejo que a mí me conformaba en la identidad. Yo creo que esa parte que dice Manu es clave. Es este proceso identitario de cómo sigo mi vida a partir de esto que ya no tengo. Sea lo que sea, que ya no está, que ya no tengo, que ya no es. O que ya no soy. Exacto, que ya no soy, digo. Ahí es como una reconstrucción, ¿no? De esa identidad a partir de esa pérdida. Y creo que no sé, me atrevo a decir que desde mi punto de vista es la clave, ¿no? Ese vínculo que yo tenía con eso que ya no está, o que ya no es, o que ya Digo, no soy. eso, se me ocurre, digo, que ya no es siendo objetos, pero no sé, me jubilo. Ujú. Es una pérdida. Porque viste que a veces ya se pone no como... soy lo que era. Se Ya pone no- como todo afuera, ¿no? Esto de, bueno, algo tiene que cambiar afuera para que yo me sienta mejor. Y en realidad es algo más interno, ¿no? Es una retroalimentación, ¿verdad? Ujú. Entre la realidad que se impone,
¿no? Se muere alguien, no lo puedo revivir. Me dejaron y no puedo obligarlo. O sea, Claro. es una diferencia entre la realidad que se impone y la manera que uno lo atraviesa. Y esa es la dificultad. Hablábamos de la deconstrucción y creo que en paralelo también se trata de mientras construirme, bueno, ¿cómo me construyo a partir de este nuevo mundo? Con lo que queda, Con lo que queda. con cómo quedé. Por eso decía que es una experiencia transformadora el duelo, porque nos enriquece para una próxima vez. Totalmente. Y como bien decías, un proceso interno. Pero lo que pasa es que cuesta asumir internamente la pérdida. ¿Y qué hago? Es más fácil empezar por el afuera. Yo no puedo cambiar esta situación y trato que, no sé, que el entorno cambie, que me brinde algo de lo que perdí. Lo busco en el afuera. Hasta que me doy cuenta que, bueno, no voy a encontrar nada en el afuera, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a mi interior y, bueno, ahí busco la manera de reconstruirme. Creo que, nada, y es un proceso, es un caminito, un proceso. Es un proceso, obviamente. Y a veces doloroso, ¿no es cierto? Y quien no hace un duelo, repite, ¿no? Sustituye un dolor por otro dolor. Quien no hace. Quien no hace un duelo sustituye un dolor por otro dolor. Por eso es un problema muchas veces. Pongo un ejemplo bien concreto, ¿no? Hay una separación y rápidamente la persona que no quería separarse sale a buscar otro vínculo. Y muchas veces entrar en una nueva relación sin hacer el duelo por la anterior es un problema. No sirve. Es un problema porque, claro, no sirve en el sentido de estoy tapando toda una elaboración interna que todavía no hice, que no me reconozco, que no puedo elegir a partir de lo que viví, porque todavía no me transformé. Faltan cosas ahí. Total. Falta. Sí. Total. Mari, estás como muy callada. No, me estoy escuchando No, atentamente. está perfecto, pero que no hayas hablado todavía me está preocupando. No te preocupes que esto recién arranca. Estamos ok, ya calentando pasó motores. 6 minutos y que no hayas metido bocado, como que... No, estoy escuchando, por Ah, muy bien. supuesto. Yo sigo, si no, ¿eh? Me parece importante aclarar que hay, además de diferentes tipos de duelos, puede pasar. Primero aclaremos una vez más que el duelo tiene que ver con una pérdida significativa e importante para la persona que va a tener que duelar, ¿no? Porque hay cosas por ahí que desde el afuera podría decir tendrías que estar duelando, si al otro no es importante, no sé si es tanto duelo, ¿no? Tiene que ser algo significativo, importante para mí. No todo duelo es una pérdida. ni Exactamente. toda pérdida es un Eso iba a duelo. preguntar, ¿no? si todo duelo es Porque una si pérdida. no ahora tenés que duelar. Bueno, también es muy personal, ¿sí? ¿Qué significaba eso? O por ahí el duelo lo hice antes, porque hay Exactamente. procesos. Espera, ¿y todas las pérdidas son Exactamente. duelo? Si fuera al revés. Si fue una pérdida Importante, implica sí. un Sí. duelo. Sí, por Creo que la definición. clave es esta. Si la pérdida fue importante, significativa, significativa sí. para uno. Porque se Cuanto siente el más vacío. claro, cuanto más Ok. importante para esa persona, ¿no? Va a requerir de un proceso más largo. Total. También hay lo que se llama el duelo anticipado. Que desde algún En lugar, las parejas se vive mucho, ¿no? en una pareja, o alguien, suponete que tenés un familiar que querés mucho y tiene una enfermedad tipo el Alzheimer o una cosa que empiece. ¿Cuál es el miedo? En un momento no me va a reconocer. Se empieza a olvidar de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Supónganse, mi mamá todavía está, pero no es la mamá que yo estaba acostumbrada. ¿Quién soy como hija? Claro, ¿no? Claro. Entonces empieza a cambiar y yo ya sé, porque me lo dijeron los médicos, porque averigüé, que esto va a empezar a cambiar y que tiene un final. Que aunque esa persona, digo, en este caso puede estar viva, no necesariamente muerta, no me va a reconocer, se va a olvidar de cosas, ¿no? Vieron que para nosotros los recuerdos son, ¿no? ¿Cómo mamá no se va a acordar de un hijo? O de Sí, momentos no, significativos, seguro. ¿no? Es fundamental. Entonces, ese también es otro tipo de duelo que también hay que tenerlo en cuenta. En una separación, como decías vos, Vale, sí. Sobre todo si es quien elige separarse, porque ahí hay una diferencia. Si Lo yo hablaba quiero de quien lo terminar, elige. claro, con un vínculo, es muy probable que yo lo venga masticando, pensando, viendo, ¿no? Entonces yo ya me empecé a anticipar a ese proceso, a ese corte. Es cuando, perdóname, cuando te separas y te dicen,
pero no llorás, no estás mal, ya estás yéndote a bailar, ya. Bueno, ¿qué? entonces, No, porque me lloré todo un año, ya sabía, Claro. ¿viste? Como, pero no Claro. podía por ahí soltar. Por No eso sé. digo, es muy particular. Claro. Eso no quiere decir que después, cuando se produzca esa separación o esa pérdida No significativa, ¿no? Claro. Pero por ahí uno está como más preparado y ni hablar si tiene un espacio terapéutico donde esto se pueda hablar. Pero hay otras personas que, yo digo, estaban en Disney, ¿viste? Y la pareja le dice, no, mira, esto no va más, hace como 3 años que no nos conectamos, no sé, cualquier cosa, y el otro, no. El otro estaba en la luna de miel. Entonces ahí la El otro no caída- estaba. no estaba, pero estaba viendo otra película en principio, ¿no? Entonces, frente a la separación, es como el conteo nuevo, ese duelo recién comienza, donde generalmente primero tiene que ver con la negación, hay diferentes fases en el duelo, ¿no? Pero digo, hay tantas maneras de duelar, un poquito antes, en el momento. Las enfermedades terminales también, digamos, por un lado, nadie quiere acompañar a alguien que... Pero por otro lado me da la posibilidad de acompañar desde otro lugar, Ujú. prepararme, despedirme Anticipación y- a una sí. pérdida abrupta. Claro. O sea, alguien que se fue de un día para el otro, nunca más volvió, o alguien que murió abruptamente también, ¿no? También. Sí, Y cuanto sí. más joven, peor es, digo, Tal ¿no? cual. Porque- Pensaba, ¿no? En las situaciones. Bueno, primero explico más en el nivel teórico. Decía, un duelo siempre da la posibilidad del porvenir, ¿no? Entonces pensaba en qué pasa cuando lo que perdemos es un hijo, ¿no? Y la imposibilidad de este duelo del porvenir que ya no está, Ujú. ¿no? Como para tratar de pensar en todo tipo de duelos. Sí, sí, en todos. Es el más difícil. Es el más difícil. Es Por el eso más digo, difícil de todos. dependiendo del vínculo, lo que esa persona o esa situación represente para mí, y en el caso de muertes depende de la edad. Porque, a ver, nadie quiere que se muera mi abuelito que yo amaba. Pero todos sabemos desde Claro. pequeños, desde que empezamos a tener noción de que hay una finitud, Cronología, ¿no? si en algún momento. y sabemos que por ahí los abuelos parten primero, que esta sería como la ley, pero no un hijo. Ah, Ahí es como antinatural, Esa, Sí, ¿no? sí. sí. Entonces, cuanto más joven, no sé si vieron frente a la pérdida de alguien, cuando uno despide, los comentarios son, bueno, pero tuvo una linda vida y conoció a sus nietos y pudo viajar y pudo, no sé, qué sé yo. O sea, cuanto más larga haya sido la vida y más Más se satisfactoria, justifica. claro, es como por que, decirlo de bueno, alguna manera. nos duele, ¿no? Pero esa persona partió ya de más grande. Cuanto más joven o niños parten, es se perdió todo, nos perdimos todo. Entonces es mucho más doloroso. Ujú. Y bueno, la Porque muerte hay del- un proyecto de vida ahí que quedó que trunco. Trunquísimo, obvio. ¿Se puede diferenciar dolor y sufrimiento en un proceso de duelo o es lo mismo? Yo quizás agregaría un matiz entre sufrimiento y padecimiento. Creo que ¿Cómo todo sería? dolor, ¿habías dicho, vale? Sí, Que todo dolor implica un sufrimiento, pero Sí. no necesariamente un padecimiento. Y ahí Ok. está el tema del acompañamiento, ¿no? Terapéutico. Ok. O de la manera en la que la persona transita aquel dolor, ¿no? De la posición subjetiva, diríamos, desde la cual atraviesa esa pérdida, para no quedarse en el padecer, en el goce. Bien. No porque no haya dolor, sino porque lo atraviesa, lo trasciende. Es el duelo. ¿no? Hay Me que recordaba pasarlo, una frase sí. de Cerati, de Gustavo Cerati, que dice, poder decir adiós es crecer. Bueno, creo que se trata de eso. Sos de las canciones. Ay, yo soy metáfora. Porque la nota la hiciste de Fito, Andrés Calamaro. Andrés Calamaro. Ah, sí. Entonces, digo, yo me acordé de la nota y Es dije, verdad. la del amor le mandaste a Andrés Calamaro. Bueno, Fito diría el amor después del amor. Es amor. ¿Viste? Otro amor. Diferente pero igual. ¿Sabes qué? Yo Ah, digo que es el ni lado con las B. metáforas. Digo que es el lado B del amor, ¿no? Porque ese dolor tiene que ver con que existió alguien o un proyecto o lo que fuere que amamos. Por eso digo también nos está doliendo. Entonces digo, también está la posibilidad, en mi caso personal, cuando me tocó duelar, quedarme con la gratitud de haber tenido ese ser, eso que amé, y digo, bueno, este es el lado B. En algún momento eso puede no estar, pero bueno, o me quedo con esa Claro. pérdida o la gratitud de haberlo Bueno, tenido. eso la vez pasada escuchaba a Rolón que hablaba él lo explicaba re bien, yo no lo voy a hacer explicar bien, pero no tanto del duelo, sino del amor cuando se termina, cuando no el amor, y todos le decían, siempre se termina el amor o una cosa así, ¿no? Y él decía, y sí, como que siempre se termina.
Y entonces le decían, bueno, pero entonces no nos enamoremos, no sé. Y como que le decía, pero está buenísimo, porque a pesar de esa pérdida, lo bueno, lo positivo, o sea, por esa pérdida, vos pensás si vas a dejar de vivir todo lo que viviste. O sea, dejarías. Bueno, justo uno que estaba en streaming en la radio le decía que tenía a un perrito que estaba súper enfermo, qué sé yo, y otro mencionaba, y la verdad que tener un perro, no sé si está bueno, porque sabes que más o menos 10, 12 años, y él decía, yo la verdad que no me quitaría la posibilidad del amor que te da una mascota 10, 12 años, porque sé que en algún día, y hay gente que sí, que no quiere, porque sabe que después va a sufrir un montón. ¿Cuántas Pero- vidas conocemos que se narran en función de lo que no pasó? Pero te perdés de ese la amor, vida. claro, de la vida. Es una vida de autómata, ¿no? ¿Hasta qué punto es vida, no? Ese es el tema. ¿De qué me pierdo yo por miedo a no tenerlo después? A ver, O por no poder vivir eso. desde pequeños empezamos, no sé, depende de también la historia, ¿no? Porque los niños pequeños que pierden algo muy importante, es como que empiezan a darse cuenta de la finitud Son antes. adultos, Claro, fundamental. ¿no? de Porque niños. no todos tenemos una pérdida o una muerte Siendo de chicos. pequeños, por ahí es más adelante, ¿no? Ujú, sí. Depende cuando nos toque. Ujú. Pero en la vida, incluso fíjense en las películas de Disney, Bambi, cómo empieza, ¿no? La veían los Tristísimo. niños, El Rey León. Son películas en donde casi sobre el comienzo el protagonista pierde la mamá o el papá. Las películas de Disney tratan mucho la muerte. Claro, Sí. la gran Sí. mayoría. Sí. Entonces es una manera de que el niño empieza a empezar a tener un concepto de que hay una finitud, algo se termina. Por supuesto, como a todos, ¿no? A los demás le va a pasar. Claro. Claro. ¿no? Como si uno Como las estuviese exento. enfermedades. Claro, sí. ¿no? A mí no me va a pasar. Acepto que hay niños que se le pueden morir los padres, pero no me va a pasar a mí. Pero es lógico, porque sería muy doloroso el tener esa certeza. O es en las películas. O es la en las película películas. no es la realidad, Pero- cuesta un montón. Pero entender digamos, también. en la medida de que vamos creciendo, vamos incorporando. Por lo Criterio de general- realidad. Claro, y además los chicos, los que tienen mascotas, generalmente la primer muerte es la mascota, muchas veces. ¿Y qué interpreta un niño? Se fue, no lo veo más esa mascota. Depende de la edad, ¿no? Porque no pueden comprender como comprende un adulto lo que eso significa. Entonces son diferentes experiencias y a veces pasa, en consulta, no sé si les habrá pasado, que mucha gente viene muy desconcertado porque sí perdió, por ejemplo, un progenitor grande, no importa, pero te dicen, por ejemplo, Mari, no entiendo, porque falleció mi papá, pero yo me llevaba horrible, yo no lo veía a mi papá hace un montón, sin embargo estoy destruida o destruido, ¿no? Entonces hay que indagar en otros duelos, porque lo que puede pasar a veces, no solamente es preguntar si el otro progenitor está vivo, porque generalmente cuando parte el último, a los adultos nos agarra esta cosa de orfandad. Claro, Pero aparte de me quedo eso, sola. no, claro, porque entonces yo por ahí no me llevaba tan bien, no tenía, Pero tenía familia. pero Sí. tenía padres, tenía como un techito. No me llevaba ¿viste? tan bien, pero me llevaba. Claro, pero había ahí alguien ahí. Y la otra es que hay otros duelos que fueron bloqueados, tapados. Entonces por ahí toda esa emocionalidad sale con esta última Claro. pérdida. ¿Se entiende, no? Ujú. Como vos decías, paso por una separación, bueno, no me hago cargo enseguida. No pierdo un trabajo, bueno, no importa, consigo otro. Y después, no sé, se muere mi mascota. Y yo digo, che, yo adoraba a mi mascota, pero no es para tanto. Estoy Ujú. destruido, destruida. Bueno, ¿qué pasó con los Claro, duelos y las pérdidas totalmente. anteriores que no fueron atravesadas? Entonces, a veces la emocionalidad aparece en un duelo que pareciera no ser tan importante, pero claro, hubo otros Gatilla a antes, todos los otros. claro, que no se laburaron. Entonces, Total. tengo todo encima. Bueno, Y esto es un poco también de los duelos no autorizados, ¿no es cierto? Eso es. Porque de pronto, cuando yo me jubilé, que también me resultó un proceso, yo ya había hecho, como vos bien decías, el duelo anticipado. Yo sabía que me tenía que jubilar, me preparé con tiempo, viste, empecé a hacer lo que me gustaba y demás. Y entonces me preguntaban, pero ¿estás tan bien? ¿En serio? ¿O lo estás escondiendo? No, para nada.
Pero bueno, nada. Bueno, porque esto tiene un proceso y qué sé yo, me decía mi psico, ¿no es cierto? No estás guardando nada, no estás escondiendo. No, la verdad que lo estoy sobrellevando bastante bien. Claro, había pasado un mes, 3 meses, 4 meses. Voy a un retiro en el campo, me encuentro con una docente y bueno, me cuenta, mirá, soy docente. Me jubilé hace 2 años, todavía no me acostumbro. ¿Y sabes qué me hizo ruido? Yo digo, realmente pasarla bien la estaba pasando bien, pero no lo tenía elaborado para nada, ¿sí? Entonces esto de pronto también, en consulta tuve una pareja, no lo cuento porque bueno, ya hace tiempo de esto, y ya no viven acá, parejas de homosexuales, ¿sí? Uno fallece, obviamente que los padres del fallecido, ninguno de los dos padres, ¿sí? Es como que avalaba el matrimonio de ellos. ¿Y qué pasó? No lo autorizaban al que quedó, ¿sí? Al duelo. No, ¿por qué estás así? Si no pasó, acá no pasó nada, la vida sigue, vos te fuiste de casa, volvés a... Obviamente tuve que derivar porque yo no podía manejarlo porque la persona estaba en un estado que no lo podía sacar de la depresión. Entonces, nada, me hizo muchísimo ruido y a partir de ahí dije, bueno, no es tema para mí, evidentemente, el tema de los duelos. Entonces, bueno, nada, venían hablando esto y bueno, me salió esto, de los duelos no autorizados. Aparte hay un proceso, cada uno lo procesa en el tiempo que... Exacto. ¿No Y a es partir de cierto? esto, además, a raíz de esto que decís de no autorizado, a veces es esto, tenés que seguir por tus hijos, por tu madre, Exacto. por Los el mandatos, que queda, sí. hay que seguir por algo más, entonces Hay es que ahí seguir. hay que Es lo que seguir, decía antes, exacto. hay que seguir y apurar. Que los tiempos, como no tuvieses tiempo para... Exacto. Procesar tu Claro. pérdida. Así como recién decía, digo esto es verdad, de conectar con la gratitud, el lado B del amor, la gratitud Sí. de haber tenido esa opción de amar ese proyecto, esa persona, lo que fuere, genial, pero digo, eso no quita que me duela, que quiera duelar y que esto me lleve tiempo, ¿no? Totalmente. Y a veces es como incomoda tanto acompañar, a veces es como, Sí. bueno, no, pero no llores, pero no sé qué. A veces digo, se le exige a las personas que tengan un amor que todavía no tienen disponible para dar, ¿no? Sí. Y pensaba, ¿de cuántas cosas tenemos que despedirnos para poder volver a amar? De un montón, Sí. de un montón. Pero bueno, lleva tiempo esos procesos, lleva tiempo y lleva paciencia y lleva valentía también. Lo que lleva mucho tiempo es la tristeza, que es una emoción que caracteriza mucho las pérdidas y los duelos. Sí. Porque hay otras, digo, uno puede pasar por el enojo, por la ira, la negociación para quien no sabe es, ¿y si me hubiese dado cuenta Claro. antes de que esta pareja no funcionaba? ¿Y si, no sé, por una enfermedad me hubiese dado cuenta que estaba enfermo y lo hubiese llevado al médico? ¿Y cómo no me di cuenta que no tomaba la medicación? Bueno, en el trabajo un montón de cosas. Si hubiera hecho Claro. esto, si hubiera hecho lo Es otro. que en el fondo se buscan responsables y culpables. Y bueno, y ahí Claro. aparece la culpa. Por eso digo, la negociación que es interna es y sí, que además es sobre un pasado que yo ya no puedo modificar. Claro. Entonces ahí aparece la No me culpa. permite aceptar la negociación. Claro. Después el enojo, la ira, la decepción, Ujú. la negación, que suele estar al principio, pero no siempre, digo, y también esto, porque la gente se cree que los pasos del duelo son primero una cosa, segundo, no, es tan más, te así. preguntan muchos, ¿cómo sería hacer de manera Claro, correcta claro, un no, duelo? no es como ¿Cuánto Ay, tiempo no. me va a llevar? Te pregunto. Esa es la Sí. clásica. ¿Cuánto tiempo dura un duelo? Está bien que cual. ahora esté enojado o que esté en la negación. sí. Bueno, sí y no, No sé, depende, ¿qué se está ¿no? bien para vos? Pero Claro. sí aceptar la tristeza. Y Es lo creo más que difícil. Es lo más difícil. Y acompañar, como decías vos, Jessy. La gente que te quiere no se banca que el otro esté triste. Bueno, animate, salgamos. No, necesita estar triste, digo. Y uno puede acompañar estando al lado, sin decir nada o abrazando. Total. Acompañar la tristeza. Yo no tengo que hacer nada, tengo que estar. Total. Lo que pasa que estar es lo más difícil, ¿no? Pienso en una sociedad en la que hacemos, o por el contrario, todo va al ser, ¿no? A la angustia que nos desarma, ¿no? A los enojos que nos llevan puestos. En cambio, estar en el aquí, en el ahora, Es es lo tomar más difícil. conciencia de las emociones. Y el estado de tristeza es muy complicado.
De hecho, diría, las personas que no saben estar tristes son las que después tienen complicaciones para Claro, realizar claro. duelo. Porque después el cuerpo Claro. empieza a avisar. Y la tristeza se sana con tiempo, con no hay acompañamiento otra. también, pero digo, No se es sana algo- saliendo a la plaza. Hagamos una cosa, ¿estás triste? Vamos a tomar algo. Claro, como, Comprate algo rico. ¿qué puedo ¿Qué te hacer? gustaría comer? Sí, sí, ¿Qué te sí, gustaría sí. tomar? Momentos de placer. Claro, pero ¿no? es otro co- tipo de amores. Claro, por que eso vengan a muchos te dicen, acompañar. ¿estás triste? Sacando los duelos, ¿estás triste por otra cosa? Sí. Comete algo rico, tomate algo, anda a tomar aire. Si salís Maquillate, a léete por un eso digo libro. hacer. anda a comprarte lo que te guste, Ujú. anda, no sé, a una vidriera y comprar algo lindo, como satisfacete con algo. ¿Y eso es qué es? Tapar. Sí. Claro. Sí, totalmente. Muchas veces es necesario. Hay aún una distinción que muchas veces no nos ponemos Sí. incluso de acuerdo, ¿no? Pero creo que son maneras de amarse, Pero si de estás quererse. triste, ¿sirve? Dependiendo si está buscando tapar con eso, me parece, ¿no? Claro. Digo, no Eh, dejarte estar al abandono, ok, pero digo, necesito este tiempo de no hacer nada. No tengo que conectar conmigo dejarme. mi dolor. Pero no hablamos de dejarme, estamos hablando de si uno está triste. Sí. No hablamos de una tristeza eterna ni nada. Estoy triste y necesito estar triste. O por ahí Sí, registro pero bueno, que me ahí va necesito. también cómo uno atraviesa ese estado de tristeza. Creo que no son cuestiones que se excluyan. Puedo estar triste y sin embargo, bueno, maquillarme, ponerle onda. Es Es puro difícil, pero sí, si yo obvio. estoy triste, me Es puedo puro maquillar proceso. y A ver. poner- Cuando estoy triste es difícil maquillarme. Me, parece quiero que- quedar tirada en la cama. Que hay que respetar el ¿Qué sé proceso yo? del otro. Ujú. Salvo Total. salvo que uno tenga a alguien y vos decís, bueno, hace mucho que está ahí. Mm. Y nos empezó a preocupar porque Claro. alguien que está estancado en el mismo lugar La durante tristeza hay que mucho mirarla. tiempo, ¿no? Hay que mirarlo porque puede ser un duelo bloqueado, puede estar Sí, hablando de otra melancolías, situación, ¿no? depresiones. Exactamente. Entonces, pero respetarlo, porque el que está haciendo el duelo tiene que hacerlo a su manera, va a atravesar por diferentes situaciones. Y de última pregunto, ¿qué querés? Me encanta. Me quedo con vos, no sé, tomamos un café, unos mates, podemos hablar de cualquier pavada, digo, ¿no? O podemos hablar de lo que te pasa, o simplemente quedarnos en silencio, o ver una peli, o te dejo solo o sola. A la gente le cuesta respetar eso, porque hay gente que dice, no, pero me quiero quedar, ¿no? No hay un manual para Claro. atravesar los duelos, porque el duelo es la vida misma, entonces no hay recetas. Es No hay que receta, muerte y vida pero o pasa- pérdida y vida están como... La vida es una Enlazadas, pérdida. sí. Claro, Constante. pero pasa que la gente quiere ayudar al que está duelando y a veces no ayuda mucho, porque No. Claro. se trata de respetar. Sí, por eso yo creo que la palabra, la pregunta clave en todos los aspectos y en este en particular, digo, es cómo te puedo ayudar, qué Claro. estás necesitando vos, porque de pronto tal vez hacemos algo, de nuevo, esto la incomodidad, me incomoda verte así, vení que te saco a pasear, vení, vamos, no por sé. ahí la persona no lo sabe. Porque por ahí yo te digo, vos estás triste, vos estás en duelo y te digo, ¿qué estás necesitando, Jessy? No, ¿Cómo obvio, y vos y estás... es válido que no lo sepa. No sé, digo, y capaz Pero por es- lo menos no te impongo lo que yo creo que Claro, necesitas. pero por ahí es esto que decíamos antes de, me quedo. O ni siquiera te pregunto, ¿querés un té? ¿Querés un...? Porque a veces es hasta uno se siente mal y el otro es invasivo. Por ahí es, me voy un Sí. rato, te dejo y ¿sabes qué? Te traje un tecito. Y ya el traerte es como, no sé, es un gesto que sentís la compañía del otro. Sí, sí, sí. Te traje el tecito y no sé, te puse la galleta que sabía que te gustaba. No importa si lo comés, lo tomás. Como diciendo, estoy en la cocina. Si querés Sí, que sí, venga, me llamás. Como diciendo, ¿sabés que estoy? Para mí ese espacio es necesario. No como el Yo creo que recordatorio. estas actividades de placer que me hablábamos hoy, estos detalles, acompañan, valga la redundancia, a transitar el proceso de duelo. Porque el problema es cuando todo cambia y uno sigue igual. Es un problema. Pero por supuesto que es difícil salir a ese cambio, a esa modificación, a esa nueva vida. Y la aceptación cuando llega, ¿no? La Es aceptación es puro al final. proceso. Cuando llega, claro, Claro. obviamente. El Tarda. tema es entender que, no sé si, no lo sé, lo planteo como interrogatorio, si puedo hacer algo para que llegue antes la aceptación. Lo que sí estoy segura es que puedo hacer algo para que se demore Claro, esa aceptación. Y exacto. es mientras más trunco el Sí, duelo. sí, sí. Adelantarla dudo que No. se pueda, pero sí puedo Creo estar que en no. agonía Sí. mucho tiempo si voy Sí. truncando. Solapando, tapando con cosas este duelo. No, me distraigo, no pasa nada. No sé si les ha pasado, pero por ahí atender gente que decís, pero sin juzgar, ¿no? Pero preguntando, decís, lo lógico sería y lo natural. No, pero yo ya lo tengo superado. ¿Y pero cuándo fue, no? Hace un mes.
la pérdida de un ser querido. Después ves que con el tiempo aparecen dolores Sí. que no son proporcionales al ni siquiera son la causa, ¿no? A lo que lo detonó, al detonante, y ahí es donde vuelve la pregunta, ¿es causa? ¿Es detonante? Y no. Y ahí es donde se acuerdan Totalmente. lo que decías vos, ¿no? Sí, sí. De eso que no te permitiste y después afloró en otro momento. Lo importante es que en algún momento salga. Sí. Y como hablaba Andre también con el tema de ella, digo, en algún momento se manifiesta en el cuerpo, en lo que hagamos, se manifiesta. Entonces digo, mejor tramitarlo con palabras, ¿no? Y acompañado, me parece que es una buena manera. Sí, Porque hay además- gente de pronto que también atraviesa un duelo y dice, no, yo la verdad no lloré, no sentí nada y se queda ahí y no hace nada. Y va por la vida así de pronto, sin registrar el duelo. ¿Qué pasa con eso? Y ¿No va saquémoslo al de nuevo cuerpo? como Se puede ir al cuerpo, puede... recontra. Yo estaba pensando mientras las escuchaba en algunos casos que me tocó acompañar muy amorosamente, porque como volvemos a decir, la pérdida de niños pequeños, la muerte para los padres es terrible. Es el más fuerte, sí. Cualquiera sea digamos, Sí. lo que llevó a la pérdida de ese hijo. Y generalmente en consulta, en el momento no suelen consultar, porque es tan abrumador que recién como al año empiezan, ¿no? Salvo que ya está en un proceso terapéutico, pero digo, ni hablar de los varones, ¿no? Porque todavía culturalmente, recuerdo el año pasado, me mandó un mensaje un varón y lo que me dijo, así en mensajito, ¿no? Antes de tener el primer contacto, que hace un año había fallecido su hijita menor, que se había caído en una pileta, se había ahogado, de 1 año y medio, y que no lo había hablado con nadie todavía. O sea, la familia lo sabía, Sí, pero sí, no... sí. Y que él quería abrir este espacio para hablarlo. Y ahí cuando uno como Guau. profesional, ¿no? En la primera entrevista puede hablar de cualquier otra cosa, pero él de entrada me dijo, mira, ¿sabes que yo perdí a mi hijita hace 1 año? Le dije, sí. Y me dice, ¿puedo contarte cómo fue? Sí, claro. Él necesitaba contarlo, porque Poner hacía en 1 palabras. año Lo que está no lo había abordando. contado, cómo lo había vivenciado. Y en otros casos también empiezan a registrar que donde el duelo está bloqueado es porque tienen otros hijos con los cuales no se pueden conectar. Mm. Hay muchos papás que después de la muerte de un hijo no pueden ser afectuosos, Con me los refiero otros. a dar besos, abrazos, no Sí, que no sí, lo sí. quieran, No, no, por no, favor. con los otros ¿no? hijos. Claro, porque les agarra una cosa de como de culpa, de porque ellos y el otro Por no no. transitar Sí, sí, sí. ese duelo es Exactamente. que quedan Entonces, congelados. los a otros. veces se manifiesta no solamente como una enfermedad, sino en lo vincular. Total. ¿No? Sí. Es ayúdame porque tengo otros hijos que no tienen nada que ver con esto, que además también están duelando Por la pérdida de un ellos hermano. tengo que también, claro. Claro. Me acuerdo de una mujer que me dijo hace muchos años, ¿no? Hace 14 años que falleció mi hijo menor y hace 14 años que yo no beso ni abrazo a mis hijos. Y yo no puedo seguir permitiendo esto. Y no puedo, me dice. No es que no los quiera. No me sale, No no, me puedo. sale. Mucho el dolor, porque es una claro. pérdida que no tiene inscripción, no hay dimensión. Claro. ¿No? Y lo maravilloso que fue para ella cuando, además fue espontáneo, ¿no? Porque ella no se dio cuenta, un día llegó a la casa y había llegado como tarde y estaba el marido y los hijos, que ya eran grandes, cenando, y ella fue y le dio un beso y un abrazo a cada uno, pero ella Mi no se vida. dio cuenta. Y un hijo le dice, mamá, vos estás bien. Mi amor. Empezó ¿No? a estarlo. Claro. Y ella se sorprendió porque no fue forzado. Ella llegó como lo más natural del mundo del trabajo y le dio un beso, un abrazo a cada uno. Y si no fuese por esto de que el hijo le dijo, mamá, vos No se estás daba bien. cuenta, lo sintió y Y ahí fue... dijo, qué bueno, ¿no? Porque fue totalmente espontáneo, porque pude empezar a soltar eso y pude hablar y transitarlo, que no es fácil. Entonces, los duelos, el tema es cuando pasó mucho tiempo, cuando el cuerpo empieza a hacer síntomas, Claro. cuando en lo vincular se nos juega desde Sí. otro lugar, cuando me siento paralizado y no puedo, ¿no? Cuando la vida queda comprometida. Como congelada. Entonces,
Y ahí lo podemos linkear con esto que dijiste al inicio, ¿vale? Esto de duelar también, no sé, desde relaciones o lo que sea, el sentirte, y también menciono lo que dijo Manu, esto de como que quedó paralizada la vida en el tiempo, congelado, hay algo que no estoy pudiendo resolver, que no me permito tampoco resolver, tal vez una relación que acabó, que no acabó y debiera acabar también, ¿no? Porque, digo, lo que acabó es el amor de pronto. Entonces, está bueno permitirnos pensar en el duelo, como bien dijiste, desde distintos lugares, ¿no? Como desde lo simbólico también, desde un proyecto de vida que no lo puedo continuar porque no soy la misma persona, no siento lo mismo y un montón de otros motivos más, ¿no? Pero son como, como si fueran duelos, no sé si más invisibles, pero como no se ven como duelos. Claro. ¿Viste? Es como que cuando de hecho propuse el tema, duelo es muerte, pierdo a alguien que es como el duelo propiamente dicho. Y todo el otro también son duelos, o pérdidas, pero no se terminan como de ver como tal, o yo no sé si la persona no lo vive o sí lo vive, pero en realidad capaz que no dicen, bueno, voy a buscar un espacio de terapia porque o necesito... Es que al no verlo de esa manera, digo, no se le pone un rótulo, un nombre, no lo puedo explicar porque no entiendo qué es eso lo que está pasando. Por eso digo, lo quería aclarar porque también posibilita a quienes lo puedan estar viviendo entender que también ahí hay algo que duelar, ¿no? Y que no, Y no, hay estoy un raro. montón. Sí. Pasamos Sí. en la vida por un montón de pérdidas. A ver, chiquitas, creo que, todos los días perdemos cosas. Los ciclos Pero, vitales mismos. bueno, Exacto. Los ciclos Duelo es todo vitales. proceso o toda situación que a mí me convoca a perderme un poquito a mí, a morir un poquito. Claro. Entonces, Bueno. Cuando un niño deja de ser niño Claro. y el cuerpo se le pensaba transforma. en el destete. Exacto. Claro, ¿Qué mirá. duelo el destete? Claro. Para la madre y para el Para el niño. Para los Ujú. dos. Niña. Sí, sí. ¿no? Claro. El Re. duelo de no tener Y no el hay una cuerpo de muerte niño. real. Exacto. En niña adolescente. Sí, sí. Claro, y de pronto Claro. el cuerpo me cambia, no es algo que yo pueda Claro. modificar Pero mira, ni no me frenar. conozco. Hablando de niños, y hacemos un chiste en corte. Hablando de niños, el pasaje de, por ejemplo, por decirte, de jardín a primaria, Sí. Absolutamente. digo, de primaria a secundaria. Sí, sí. Recibirse, ¿cuántos años una espera graduarse? Y sin embargo hay gente que pospone y patea años la Ujú. última materia. O Tal sea, todo cual, el tiempo hay sí. duelos. Hasta algo hermoso, por ejemplo. Me voy a casar. Es bellísimo casarme. Pero uno podría decir, Dejó de Ay. ser la que era. voy a perder la soltería. No, o sea, dejate de joder, te vas a casar, ya está. Pero voy a perder la soltería. O me voy a mudar. Son cosas que uno Sí. no los ve así. Me voy a mudar sola, que tengo las reglas. Pero En el duelo uno la deja casa de de ser mamá y quien papá fue. no la tengo más. Pero bueno, todo el tiempo para tener cosas nuevas vamos perdiendo otras. Exacto. Si la Cada vida vez- es amar, temer y partir, el duelo es el hilo conductor. No. Cada vez que tomo una Totalmente. decisión o pasa algo, perdés y ganás. Exacto. No puede haber otra manera. No la Por hay. más que lo que elija sea maravilloso para mí, Tengo que perder. tengo que Dejas algo. dejar Ahí, algo. claro, pero Sí, ahí totalmente. elijo. Distinto es cuando la vida me No saca. importa, Sí, pero, pero si te- igual pero lo cuesta. perdés igual. pensar. Volvemos a que el duelo es el proceso interno. Claro. Porque hay gente que quiere algo, pero no está dispuesta a soltar otra cosa que es necesaria soltar para llegar hacia lo que quiere. ¿Me Ujú. explico? Entonces también hay ahí como algo Una que uno pérdida. Claro. Sí, pero si me echan de un Claro. trabajo, la vida me está poniendo esa situación. Yo no estoy eligiendo por él en el caso, irme a un trabajo. Si mi pareja me deja. yo No, pero por elijo. ejemplo, en algo que ya no funciona, sí, trabajo, vínculo, lo que fuera. Bueno, tengo que soltar esto para abrirme posibilidad a algo mejor que quiero. No, pero me cuesta soltar Exacto. esto. Bueno, en realidad me está costando duelar eso. Mm. Entonces, por miedo a duelar eso, no me estoy permitiendo algo mejor. Por miedo O de no, dejar de sí, ser quién quien, sabe. quien soy a partir de eso que me define, pero que no me hace bien. ¿Cuántas parejas conocemos que están juntas y no se soportan y sin embargo Siguen. siguen juntas por no atreverse a... ¿Y por qué me define una pareja? O un Total. trabajo. Total. Es muy complejo el duelo, por eso O es un tan es- difícil. O un estado, ya sea de estudio. ¿Por qué me define mi título? Sí, pero por eso digo, está buenísimo poder ampliarlo y verlo en los distintos otros aspectos para que las personas que nos escuchen puedan entender que eso también es un duelo y que de Exacto. pronto hay como cuestiones que tienen que pasar para que uno pueda elaborar esa pérdida, ¿no? Now, hacemos cortecito que nos quedó de la radio y un videito que nos mandaron y... ¿No quedó cortecito o sí? Ah, me quedé... Ah, ya pasé los videos, Vamos no al dije corte. nada. Los dos pasaste, listo. Cortecito y ya seguimos con más programas.